Buenas noches muchachos, gracias por haber asistido a este focus group que hemos preparado específicamente para conocer lo que ustedes piensan sobre un tema que nosotros estamos investigando, que es la xenofobia. Para esto, primero quisiera conocerles un poco, saber cuáles son sus nombres para poder interactuar durante todo lo que es esta reunión. Entonces, por favor, comenzar. Tomar. ¿Tomar? Sí. ¿Ya? Nací en Cuba, llegué hace 7 meses. Nada, pues estoy apoyando con Pilotaje. Muchas gracias. Mi nombre es Laura. ¿Qué más digo? Tengo 25, aquí nací. Tengo doble nacionalidad. Soy ecuatoriana y española. Y nada, estoy estudiando ingeniería en sistemas. Hola, mi nombre es Santiago, tengo 28 años, trabajo en una empresa pública y digamos que Muchas gracias. yo soy Daniel, también soy ecuatoriano, pero nací en Galápagos, estoy aquí apoyando a los universidades. Y nada. Yo soy Josué, tengo 23 años, soy ecuatoriano, nací en la costa y estoy aquí también apoyando al tema. ¿Qué tal? Mi nombre es Mauricio Alpala, psicomarketing, soy ecuatoriano, tengo 21 años, trabajo para una empresa privada y de igual forma estoy aquí para ayudarles. Mi nombre es Paola, tengo 23 años, soy ecuatoriana y eso, estoy dispuesta a apoyarles a todos dependiendo de lo que Muchas gracias. Bueno, empezamos primero con el tema de qué es lo que ustedes entienden. No sé cómo les parece, mejor si vamos rotando y cada uno nos va dando sus ideas, o les parece si es que en el momento que tengan la idea, alzamos la mano y me dan su opinión. ¿Sí? Para un poco mantener el tema del respeto de la manera de ver, ¿ya? Entonces vamos un poco a hablar sobre el tema que quiero que ustedes me den la que me compartan un poco qué es lo que ustedes entienden por xenofobia. Bien, es una fobia que se le tiene a personas que vienen del extranjero, o sea, que ingresan a un país y la persona natural de ese país le genera una fobia a esa persona, ya sea por problemas sociales, de características sociales que traen esas personas, o por cuestiones de cosas que fueron inculcadas a través de la familia de generación en generación de no, miedo, y como que se aprende a tener esa fobia pues, a los extranjeros. Ok, por ahí quieren hablar, no sé. Yo tal vez tengo una duda en esto de la xenofobia, tal vez pienso que se puede dar también internamente dentro del país, en cuanto a que si aplicamos el concepto de xenofobia, que prácticamente es el rechazo hacia prácticamente personas que son distintas a ti. Entonces, si ponemos el ejemplo de Ecuador, tenemos un montón, es un conjunto de tantas culturas, entonces puede ser que unas personas se crean distintas a otras y es lo que pasa, entonces también se puede comprender como xenofobia. Estamos hablando de un poco de, o sea, dentro de un país, tener este tema de que puedes mantener también como que una idea equivocada de una persona que viene. Hablemos un poco de Es un rechazo. de la costa hacia acá, hacia Es un rechazo que se da por ideologías. En la costa tienen una manera de pensar, en la sierra otra manera de pensar, en la Amazonía otra, y en Galápagos otra forma de pensar. Entonces, y son culturas totalmente distintas. Entonces, si nos ponemos en el caso de que una persona de la costa con una persona de la Amazonía se pongan a discutir, tal vez hay algún choque de ideas, un choque de enfoques, es totalmente distinto. Entonces, yo creo que la xenofobia no solo se la debe analizar como algo extranjero, sino también algo interno, y es lo que afecta bastante al país. También sería, por ejemplo, este tema se da por el tema de cultura. Por ejemplo, hay personas que desde sus hogares parten con otras ideologías que les imparten sus padres. Por ejemplo, que tienen que es el rechazo hacia la persona extranjera, o sea, hasta aceptar una cultura que es distinta a la de ellos. Hay gente que, por ejemplo, es un poquito cerrada y ellos son aferrados a sus costumbres y a sus tradiciones y no les gusta tal vez compartir eso con el resto, o a su vez que vengan personas y les quieran enseñar nuevas cosas.
Entonces creo que también sería por un tema de familia, o sea, de generación. Sí, o sea, más que todo la xenofobia en sí es un rechazo totalmente a las personas que son extranjeras o un tipo diferente de ideología o cultura que para nosotros es nuevo. Entonces siempre existe el miedo, siempre existe el qué dirán y también como una desconfianza en sí en su totalidad por el tipo de pensamiento de que tengan. Muchas personas aquí en el Ecuador, a personas extranjeras dicen que vienen a delinquir, vienen a hacer de sus fechorías y todo, entonces la manera de pensar del ecuatoriano está concentrado en ese tipo de pensamiento que como no es confiable, pero hay que ver que existen personas y personas, tanto personas buenas como personas malas, entonces es un tema muy complejo también porque como me dice mi compañero acá, es un tema de cultura que viene desde pequeños hasta ahora ya adultos, entonces ya es un poco complejo lo que es xenofobia. Otra cosa, perdón que te interrumpa, también sería, por ejemplo, el boca a boca, o sea, el que me dirán, por ejemplo, anteriormente vimos que hubo crisis en otros países y la gente más se dejó llevar por lo que el resto dice, o sea, todo el círculo social dice, a diferencia que tú conozcas a la persona o conozcas las costumbres que ellos tienen. Es otro punto también. Ahora, entrando un poco, dejando un poco el ambiente exterior y entrando más a lo que es la institución, la universidad. ¿Ustedes creen que aquí dentro de la universidad existe xenofobia hacia las personas? Perdón que te tome un poquito de geografía, pero tienes extranjera nos ayuda bastante en eso. ¿Tú dentro de la universidad has sentido que alguien has sentido un rechazo? No, para nada, al contrario. Sobre todo la manera en que me han acogido, la amistad que he hecho, no creo que esta institución tenga el más mínimo rasgo de xenofobia. Al contrario, el apoyo es increíble. Y sé que muchos profesores que acá también son extranjeros, también me ayudan. Es como una comunidad que sabe, que conoce sobre el tema y que no se inclina por ese tipo de fobia. Tú me contabas que tienes doble nacionalidad, ¿verdad? ¿Me repites cuál era? Española y ecuatoriana. Tú tienes la nacionalidad española por... Por derivación de mi papá. ¿Él es español? O sea, viajó y consiguió la nacionalidad y yo no me la gané. Pero tú has ido a España. Sí. ¿Tú como ecuatoriana ya has sentido xenofobia? Sí, un poco. Pero también es más por los marroquíes. Ahí en España generalmente es más a esa cultura. Entonces, como también hay sectores donde hay muchos ecuatorianos también, como que no inflige mucho eso. Pero es normal. O sea, lo tomas como normal. O sea, tú lo asumiste normal. No te molestaba, no te... No me molestaba porque, o sea, es que no era contra mí tampoco. O sea, yo lo tomé como que era normal que se trataran así. Entonces, o sea, depende del tipo de personas con las que te llevas. Hay personas que sí son demasiado, no sé, bruscas, que tú que ya asumes que no debías meterte mucho con esa persona y simplemente creo que evitas los problemas. Retomando el tema que dijiste en la universidad, quizá aquí no haya xenofobia, pero en varias universidades sí puede haber, porque si bien es cierto, aquí en Ecuador hay muchas organizaciones LGBTI, quizá nosotros vemos a dos chicos agarrados de la mano, algo no es normal y empezamos a discriminarles, ¿entiendes? Entonces, por una parte creo que no comparten esto de la xenofobia, ¿no? Si bien es cierto, somos culturalizados, que no te creen en tu casa tus costumbres, personalmente no creo en la xenofobia porque todos somos seres humanos. Y en base de la xenofobia, ponte, si ves así entre chicas, yo que sé, lesbianas, les discriminan, quizá luego ya pasan de fase y ya vienen al femicidio, quizás se pueden matar entre sus propias parejas, ¿no? Yo creo que aquí en la universidad somos demasiado abiertos para todo tipo de temas. Aquí xenofobia creo yo no he visto realmente tipo de discriminación o algo parecido como bullying hacia una persona extranjera o una persona de otra nacionalidad. Claro que sí hay una pequeña broma por ahí, pero todos nos llevamos con todos. O sea, todos tenemos un buen congenio aquí en la universidad. No creo que exista ese tipo de problema de xenofobia. Tal vez en otras instituciones no conozco, pero aquí en la universidad, en el tiempo que llevo acá, no conozco a nadie que haya discriminado a alguien por ser extranjero o de otra región del Ecuador igual.
O sea, que quizá aquí en una universidad no puede haber, pero te hablo a nivel de país, de Ecuador. Claro, como él nos explica, en Galápagos forma de pensar, en la sierra, en la costa forma de pensar, en Ecuador forma de pensar. Un fiel ejemplo en las protestas que hubo, a los indígenas les discriminaron, el señor Primo. O sea, ¿y cómo le llamamos? O sea, también verás, tomando en cuenta lo que acá dijo, en las instituciones, aquí en la universidad es un poco más, somos más abiertos, nos comportamos de una manera distinta. Yo estudié en otra universidad también, estudié un semestre en la carrera y te puedo decir que ahí sí se ve un poco esto de la xenofobia entre culturas. Yo llegué a esa universidad, creo que en 2017, para el primer semestre, y, o sea, yo nunca había estado aquí en el Ecuador, entonces me pareció normal decir, me decían, mira, ¿dónde eres? Bacán, bien, soy de Galápagos. Entonces las personas, por no conocerte, por no conocerme, incluso te decían, ah, no, este man, ¿cómo será? ¿Qué pensará? Incluso muchos de mis compañeros de la clase casi todos eran quiteños y tenían unas expresiones medio raras, incluso al que ahora ya digamos me acostumbré un poco, el que es el cachas. Yo casi no le entendía en ese tiempo que era el cachas, pero ahora ya me comprendo un chance, pero sí existe este choque. Yo también diría que sería por el tema de, por ejemplo, de la mentalidad que tienen las personas. Por ejemplo, hay gente que por lo general tiene la mentalidad abierta, que es un poco más de aceptación hacia las personas, que tú no te fijas tal vez en la condición social o de dónde vienen, entonces tú congenias con la persona y aprendes a compartir. Sin embargo, sería que fuera de las universidades otras culturas, por ejemplo, podría ser el tema de educación. Hay personas que al no conocer muy bien de un tema que es de la aceptación o el compartir con el resto de personas, tiende, como te comento, a cerrarse, y ahí se desarrolla como ese tema de xenofobia, y constantemente mientras que se tienen hijos y le transmiten a sus hijos y así se van dando por años y el tema sigue en pie. Yo creo que más allá, o sea, influye mucho la educación desde que tú eres pequeño, pero también siendo grande incluso a ti te van generando ciertas dudas y la gente misma, la gente que está acostumbrada a eso te va sembrando cosas malas y rechazo hacia las demás personas. Bien está el hecho de que de los venezolanos, por ejemplo, es un claro ejemplo. Al principio todo el Ecuador creo que fue como que una acogida súper grande y así mismo con varios países veniendo migrantes acá. Pero después viene este cierto rechazo porque ya empiezan a haber rumores o ciertas cosas y entonces te siembran esa duda y te siembran ese rechazo hacia los demás. Así tú no seas xenofóbico, te van sembrando esas cosas, pero claro, obviamente la persona que tiene sus valores bien claros sabe que las otras personas también merecen respeto, ¿no? Pero sí se sembra. Yo he visto, he conocido gente que al principio es como que sí, los venezolanos, pero después es como que ya les cogen un poco más de rechazo o incluso hasta odio o algo así. Entonces sí. Perdón que te interrumpa un poco lo que decía Fabri también, eso de que nos van transmitiendo de familia en familia, eso es una realidad y esa realidad es una construcción social que de generación en generación nos la viene pasando y pasando. Mira, esta persona es distinta, o sea, ya se nos ha quedado en nosotros mismos de criticar y de no darnos la oportunidad de conocer cómo piensa, cómo actúa, cómo es con nosotros. Entonces siempre estamos como que a la defensiva con algo que es totalmente distinto a nosotros. Entonces, hablando un poco institucionalmente, decimos que ustedes no perciben que dentro de la universidad haya este tipo de actos xenofóbicos. Ahora, ustedes, como muchos, tenemos más amigos, trabajamos, bueno, tenemos un montón de conocidos. ¿Ustedes han sido parte de un acto xenofóbico? O sea, pongamos un ejemplo. Yo estoy con mi amigo, estamos tomando unas cervezas y viene un venezolano, se nos acerca y nos hacemos a un lado porque sentimos que, no sé, tenemos la ideología como mencionaba, de que o nos va a robar, o nos va a matar, o alguno de ese tipo de cosas. ¿Ustedes han sido parte de un acto de esos? Creo que todos
todos, porque al rato que tú vas viajando en el bus se sube un caramelero de color negro y que te dice, recién salí de la cárcel, ¿me compras o no me compras? Entonces, es un fiel ejemplo. Todos debemos de haber pasado eso. Sí, en ese punto sí, es verdad. Sí. Claramente todos lo hacemos, pero no lo decimos, sino la acción que nosotros tomamos como de cuidado, me voy para acá. Estás con el celular, me- coges y te guardas así. Sí. ¿A qué horas te bajas? Así. Pero también es la forma en que te infunden o que tratan de venderte. O sea, yo como persona si soy amable y trato de ser amable y bueno, ya, ok. Me ignorarán la mayoría, pero por lo menos fui amable y lo traté. Hay otros en cambio que, eso te digo, te demuestran esa particularidad de que como ya no te puedo dar ternura, yo no te causo ternura, te voy a causar miedo. Tal vez con el miedo consigo algo, ¿no? O sea, hay personas de todo, porque, bueno, yo sentí una vez eso, porque se subió una vez al bus un man y coge y comienza a ofrecer caramelos y coge, como que uno le dice, no, gracias, y el man coge, y digo, deja ahí, o sea, para mí es una falta de respeto y un abuso para uno. O sea, y uno como que se siente más que me va a robar, que... O sea, compartiendo lo que dice Francisco, puede ser que también la xenofobia, bueno, en este aspecto se produzca por, yo diría, una mala experiencia o una mala vivencia, que por ejemplo, tal vez vino una persona extranjera, como en este caso comenté en el tema de que le quiso vender un caramelo, pero le quiso vender a la fuerza o le forcejeó, entonces él tal vez psicológicamente, en él, cada vez que ve a una persona, digamos, de esa nacionalidad, se le venga a la cabeza que es una persona que no es amable, no es cortés, entonces ya se produce la xenofobia. Yo diría que también es por un tema de experiencia o la vivencia que él tuvo en algún momento. Volviendo un poco a lo externo, ¿ustedes han escuchado, han leído o conocen de algún proyecto que el gobierno o la entidad o la Universidad de las Américas haya puesto en marcha para limitar este tipo de pensamientos o de acciones? No he escuchado, no conozco el programa. Creo que hay organizaciones así de mujeres, de hombres que apoyan esa xenofobia, que ven al aborto. O sea, más es gente cultural, ¿me entiendes? He escuchado varias organizaciones. Por el centro hay una casa de la cultura de Breve que siempre está, o sea, apoyando temas culturales. Por ejemplo, como la xenofobia, el aborto. Ahora, O sea, ya, ¿verdad? Yo creo que la universidad, más allá de este tipo de temas como que interactivos, ¿no? Va más allá de la práctica, como por ejemplo, acepto a cualquier tipo de nacionalidad aquí como estudiante, como docentes, incluso como administrativos. Yo trabajo aquí en la universidad y tengo un compañero que es incluso venezolano y hay varias áreas en donde hay muchas personas que son extranjeras. Entonces, más allá de hacer un estudio o que te meta en materia de que tienes la xenofobia no es buena en sí, la universidad se va más allá a la práctica, al día a día, para que tú veas que no existe xenofobia dentro de la universidad. Yo pienso eso. o sea, más o menos lo que trato de entender es que la universidad se ha vuelto una universidad inclusiva, más no exclusiva. O sea, que trata de incluir a las personas que están teniendo este problema. Estamos hablando un poco más de las personas venezolanas en este caso, porque es como que al momento es el boom de toda la situación que están viviendo y la obligación que tienen de emigrar. Entonces, ahora, yendo al carácter más un poco personal de ustedes, ¿ustedes creen que la xenofobia, bueno, algunos ya me mencionaron, pero quisiera que me den un poquito más de eso, un poco más de lo que piensan, la xenofobia piensan que es algo social o psicológico, personalmente? Empezamos por ti. O sea, puede ser que sea un poco psicológico, la verdad, como volviendo al tema, uno ya crea con algo en la cabeza, es como que me volverá a pasar, quién sabe, o sea, uno como que se queda con ese miedo, con ese tic que dice, chuta, ¿qué pasará? O qué ir a hacer, lo que es esto. También opino que es psicológico, pero que la mayoría de los factores que provocan esa fobia son factores sociales, debido a los problemas políticos que provocan las migraciones, que hacen que nada que
que personas tengan que enfrentarse a personas no naturales del país con características diferentes, con cualidades culturales completamente opuestas, y que esas personas que vienen con cosas y elementos positivos y también con elementos negativos. Lo que pasa es que el miedo siempre ha sido un mecanismo de supervivencia en el ser humano, y le prestamos más atención a los miedos, a las cosas malas, para evitarlas, que a las cosas buenas. Entonces es muy normal que en una sociedad cualquiera se hable más de las cosas malas que de las cosas buenas. Entonces creo que ahí hay que tener en cuenta que también se debe valorar a todas las personas que ingresan a un país de esa manera, en una balanza, no solamente ver las cosas malas. Bueno, en parte yo realmente como humanidad que somos, nosotros tenemos como personas miedo, y tenemos miedo al qué será, que viene, al que no saber qué nos espera. Entonces sí me parece que también es un tema muy importante de topar, que la sociedad como si nos infunde muchos pensamientos, nos mezcla a todos en una norma, en un estándar. Saben que esto está bien, esto está mal. Pero si tú sales de ese estándar y miras desde afuera el círculo, no sé, tal vez puedes llegar a ver una cosa más importante, a lo mejor. Es decir, por decir, bueno, yo conozco a un extranjero, no le voy a juzgar, míralo como persona, porque al final de eso somos una persona nada más. Quién sabe, puedes encontrar algo malo, quién sabe, probablemente, pero imagínate, puedes conocer una muy buena persona, una gran persona en una persona que no importa si no es identidad, obviamente. Entonces, yo pienso que es algo que nos infunde, solamente nos dice. Gracias. Pienso que es social y psicológico, ¿sabes? Porque quizás de repente tuviste un trauma, yo que sé, en el jardín, tenías a un niño que te caía mal, nunca fue tu amigo, y vos tenías siempre ganas de golpearle. O sea, eso, prácticamente es eso, y quizás llegas a tu casa y, oye, ¿qué te pasó? Es que él me pegó, yo no me caigo, nadie me quiere. O sea, creo que es más psicológico, y aparte de eso también, si ya hay personas que ya empiezan a crecer así, necesitan buscar ayuda, ¿no? Pienso, para tratar de superar, quizá sea miedo, temor, son varios factores, pero más de psicológico, pienso, porque primero va como tú eres y ya la sociedad te ve diferente y te empieza a criticar, te empieza a hacer a un lado, eso pienso. Verás, yo pienso más que esto de la xenofobia es, como ya lo dije, es una construcción social y es una realidad que se vive actualmente y la seguiremos viviendo para cuánto tiempo más. Yo te digo porque es un paradigma que ya existe en la sociedad. Es como que en Ecuador nos han inculcado ya desde tiempos a ser defensivos con las demás personas. Nos han enseñado, nos han metido en la cabeza de que esta persona es venezolana, es colombiano, narcotraficante o qué será, o israelita o de los países orientales o son, ¿cómo son estos señores? Terroristas. Entonces es una primera idea que nos hacemos y nos dicen, mira, me presentan con un amigo, mira, él es de Israel, o es musulmán, o es colombiano. ¿Yo qué pienso? ¿Será narcotraficante? Si me presenta una mujer, ¿qué será? ¿Será prostituta o qué será? Entonces es una construcción social que todo país experimenta. ¿Qué pensarán los demás países de nosotros como ecuatorianos? ¿Qué ideas tendrán? Entonces yo me voy más por eso, que es una realidad que estamos viviendo como sociedad, y si fueron capaces de en el tiempo meternos esas ideas, pues también métanos las ideas de que puede ser bueno conocer, digamos. Hay países, por ejemplo, los israelitas son muy avanzados en tecnología de agricultura y nosotros somos un país agrícola. ¿Por qué no nos ponen esas ideas en vez de estar a la defensiva con esos países? Yo pienso de esa manera. Sí, yo igual coincido con el tema de que es un problema social. Social, ¿por qué? Porque siempre hay un qué dirán. El qué dirán es mucho. Entonces, porque mi amigo dice, no, es que él es extranjero, él es venezolano, él es colombiano,
él roba, él no roba, él es... Y entonces uno como que ya se le va metiendo en la cabeza porque mi amigo me dijo, o porque mi tía me contó esta experiencia, o porque mi compañero de trabajo le pasó esto con un venezolano, con un extranjero, con un colombiano, porque la vecina de al lado me hizo tal maldad y ella es extranjera y por eso lo hizo. Entonces vamos escuchando todas estas historias de las personas y se va juntando todo y vamos creando y vamos metiéndonos en la cabeza todas estas historias de maldad de los extranjeros. Igual, o sea, pienso yo que es un sistema más social el que manejamos con la xenofobia. Entonces, mi punto de vista eso es social, definitivamente. Yo creo que es un proceso. Creo que más parte primero por el tema psicológico, porque por ejemplo, depende de uno mismo la forma de pensamiento que uno se va forjando mientras uno va creciendo. Adicional a ello, abarcaría luego el siguiente nivel, que es un tema social. ¿Por qué social? Porque al momento que yo tengo una forma de pensar errónea, yo le transmito tal vez a la persona que está al lado, cambio esa forma de pensamiento que él tuvo. Tal vez era una persona que tenía una forma de pensar abierta o de aceptación, y así voy formando hasta un conglomerado de personas los cuales lleguen a tener una sola forma de pensar. Y eso se da, por ejemplo, luego abarca el tema un poco político, donde que todo un conglomerado de personas, un país, una nación llega a pensar eso de los extranjeros. Entonces, creo que sí, creo que parte por social y después, por psicológico y luego social, que sería un proceso, una escala que se va dando conforme pasen los años. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso, que obviamente si es más psicológico si es que a ti te pasó una mala experiencia, desde ahí empieza lo psicológico. Y social es cuando tú empiezas a llevarte por las influencias que te dicen la sociedad, las personas, tus amigos, o por lo que ves en las noticias. Y por lo general en las noticias nunca sale cosas buenas. Entonces la gente está muy llevada a eso y cree todo lo que la gente les dice, y más las personas que ni siquiera se informan o tienen una buena educación. Entonces, y hay muchas personas aquí en la sociedad que son así. Entonces sí dejan llevar por lo que dicen, por lo que te contaron, por lo que leíste, y ni siquiera te informas si es que es verdad, pero tú te dejas llevar por eso. Entonces empiezas a ver mal a las personas extranjeras. Así que sí influye más lo social y psicológico en parte si es que te pasó una mala experiencia a ti. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hace años atrás, por ejemplo, este tema de los alemanes, cuando se dio la guerra, por ejemplo, Hitler no era alemán, él no tenía esa nacionalidad. Sin embargo, lo que quiero decir es la forma de pensar que él tenía. Los alemanes, lo que ellos pensaban eran que ellos eran una raza superior, una raza totalmente distinta al resto, y ellos lo que querían es entrar en guerra. Querían, o sea, que solo la raza o la nación de él predomine ante todo el mundo, y él buscaba la forma de eliminar al resto. Entonces, es solo una persona con esa sola forma de pensar llegó a dirigir toda una nación a miles de personas a que tengan solo esa misma forma de pensar, o sea, de rechazo hacia el resto. Ahora, gracias por lo que dice. Ustedes, en base a lo que dice Fabi, que en verdad es una forma de pensar que podríamos mencionar como que los líderes en realidad son quienes a nosotros nos gobiernan, o sea, son quienes nos deberían dirigir. ¿Ustedes creen que en la actualidad nosotros tenemos los medios suficientes como para cambiar la mentalidad de las personas sobre estos actos xenofóbicos? No se puede cambiar la mentalidad de las personas, porque si veamos mal, eso ya depende de cada persona. Pero no creo que tanto así, porque como también se puede cambiar la mentalidad de una persona para tenerle fobia a alguien, también se puede hacer más. Claro, es mucho más complejo, pero se puede. Una de las maneras más fáciles de cambiar la mente es a través de la prensa, la televisión, los canales, publicaciones, revistas, periódicos. Es lo que decíamos ahorita, prácticamente todo lo que se publica es malo. Cuando se habla de una persona extranjera o una cultura diferente, relativamente casi siempre se habla de algo malo. Ya sea porque llama la atención, ya sea porque es lo que se vende, lo que la gente quiere ver, pero es lo que sucede. Es gracioso, pero hace un tiempito había una aplicación que tú supuestamente manejabas
tú ibas con tu cursor, ibas tirando fotos y había muñequitos. Entonces había muñequitos con diferentes cualidades de carácter. Había algunos que se querían, había otros que iban gritando. Y entonces tú ibas tirando fotos. Cada una de esas fotos era como una especie de publicación en la prensa. Y entonces, por ejemplo, sobre la moda, salían personitas con sombrerito y tiraban una fotico y entonces, esto es lo que estaba de moda. Entonces había otros muñequitos que se ponían sombrero. Pero ¿qué pasa? Había muñequitos que estaban enojados. Y si estaban enojados cerca de otro muñequito y tú tirabas una foto, salía en la prensa como que este grupo odia a este grupo. Entonces, ese era el boom del momento. Entonces iba creando como un ciclo vicioso de que cada vez es lo más común. Entonces, creo que lo que se debería hacer es revertir ese proceso. Si bien no digo no publicar las cosas malas, no, también tienen un derecho. También se debería enfocar un poco sobre las cosas malas. Por ejemplo, si bien vienen delincuentes, personas con malas intenciones, también vienen profesionales, personas capacitados que vienen a servir, ofrecer sus servicios en esta nación, como también vienen personas con una economía fuerte que a lo mejor vienen a invertir en cierto sector. Entonces, esto también sería interesante de que formara parte de esta manera de publicar, de mostrarle a los demás lo que está sucediendo en la sociedad. Y de esa manera, no creo que tampoco sea justo solo inclinar la balanza hacia lo bueno, pero sí que sea lo más equilibrado posible. Y que la persona tenga la capacidad de decidir, bueno, según su psicología, según sus características, decidir si decantarse por ser xenofóbico o por ser una persona inclusiva que acepta a la persona. Es verdad. Vivimos en una sociedad en la que siempre te enfocas en lo malo. Y es verdad, te pasa algo malo y tú tomas una foto, me pasó esto y lo publicas. Mal. Pero si te pasa algo bueno, si una persona te ayuda, nunca lo publica. Entonces, si nosotros cambiáramos esa mentalidad, empezando desde una persona por lo menos, o de un grupo pequeño, yo creo que, al menos ahorita en las redes, tú pones algo en un minuto y ya está difundido casi por todo el mundo. Si es que es malo, es como que me pasó esto, tal persona me hizo esto, es una mala persona, entonces la haces pedazos, así no sea verdad. ¿Y por qué no hacemos lo contrario? Mira, tal persona de tal nacionalidad me ayudó. Entonces, y si difundimos cosas buenas, yo creo que si empezamos a meternos en la sociedad, así sea como un grupo de personas muy pequeño, y tratamos de hacer ese tipo de publicaciones o comentarios buenos, sí llegaríamos a cambiar la mente de la sociedad, como dijo. Así como podemos cambiar para mal, podemos cambiar para bien. Y la mente es muy poderosa, entonces hace muchas cosas. Yo creo que sí se puede. También abarcando ese tema, también concuerdo con ambos. Yo diría que si los países, bueno, en este caso creo que la xenofobia también está un poco en los países subdesarrollados. Yo diría que si cambiáramos esta estructura, o sea, esta forma de pensar y empezáramos a abarcar mentalidades distintas, a tener nuevos conocimientos o a hacer que las personas que vienen de otros países tratemos de aprender de ellos, creo que inclusive a nivel país o a nivel nación, creo que se daría un proceso de cambio. Sí sería un poquito duro, ¿por qué? Porque también vivimos este tema político, en los cuales las jerarquías altas o los gobiernos tratan de que las cosas tratan de poner lo mejor en las redes sociales y lo peor que ellos hacen tratar de ocultarlo. O sea, digo que los medios de prensa también están manipulados, entonces por ese lado diría que sí es un poco complejo, ya que como sabemos, en todo país, en toda nación, aparte del gobierno, la siguiente fuerza que mueve todito un país son las redes sociales. Entonces, diría eso, sí sería un poco complejo. Pero yo creo que más esto se vuelve un poco más en torno a lo económico. Como dijeron nuestros compañeros, verás, si algo pasa malo, eso es lo que más rating causa, se vende más. Entonces, es lo que más van a publicar. Nunca van a publicar una cosa buena que le pasó quizás a un sector en específico o algo bueno a una persona, sino se enfocan más por lo que vende. Incluso te hablo también en industrias de la televisión, las telenovelas, las películas, nos transmiten esos valores equivocados de despreciar a las personas.
Pues no encuentro otra palabra, ¿verdad? Porque en telenovelas o narcoseries, ¿qué nos inculcan? Odio entre Estados Unidos y latinoamericanos. Porque ¿cómo nos ven los estadounidenses? Como un conjunto de narcotraficantes, de terroristas, de tantas cosas. Entonces, eso es lo que vende y nosotros desgraciadamente lo consumimos. Un poco del tema de que tenemos los medios suficientes como para cambiar la mentalidad. O sea, para cambiar la mentalidad, como concuerdo con mi cuñado, una es que hay personas que sí vienen de afuera, la verdad vienen bastante capacitadas y obviamente nos dan la enseñanza a nosotros, porque podamos saber que un ejemplo, hay cosas más tecnológicas en otro país y aquí somos muy... Aquí en nuestro país no tenemos tanta tecnología como tienen otros. Entonces es bueno que ellos traigan cosas para nosotros así poder crecer un poco más como país y como personas. O sea, también darles la oportunidad, porque cuando uno se cierra es como que nosotros nos seguimos estancando ahí. Pero ¿por qué por qué no darle la oportunidad a ellos a que nos enseñen algo nosotros, la cultura, las cosas, ver de dónde vienen, cómo se manejan ellos? O sea, ver una visión más grande, porque nosotros lo único que vemos solo vemos hacia adelante y no vemos hacia los lados. Entonces sí, eso es bueno que otras personas vengan y sean una retroalimentación de todo lo que tenemos y cómo ellos lo hacen. Eso es bueno a las personas extranjeras que vengan para acá también. Bueno, como un poco en contexto, lo que entiendo es que todos aquí estaríamos de acuerdo en adquirir o ser personas que estamos dispuestas a recibir a personas extranjeras que son las principales víctimas de este tipo de actos. Como me mencionaban, es un tema social, psicológico, incluso gubernamental, de que no existe la seriedad de tomar este caso como un problema social muy grande. Dentro de esto, para ustedes, las redes sociales, la televisión, todos estos medios de comunicación son fuentes que a nosotros nos ha tachado como sociedad de inculcarnos cosas que no van dentro de formar una cultura amigable, de inclusión. Entonces, ahora como parte final, no sé cuánto, quisiera escuchar un poco una solución personal de ustedes que pensarían que puede minimizar este tema socialmente, tanto para lo que es externamente, o sea, estamos hablando fuera de la universidad, como si se empezara a dar este problema dentro de la universidad. Entonces, un poco, ¿cuál sería su solución en los dos ámbitos? O una sola respuesta para los dos casos que podría darse. Creo que mientras el ser humano no rompa la barrera de sus miedos, o sea, si bien es cierto que hace miles de años el miedo nos era muy útil, ya sea para sobrevivir, para no morir, porque algún animal nos ataque o porque otro grupo o otra etnia nos fuera a atacar. Entonces, sí, ahí quizás el miedo sí fue una herramienta muy útil, pero ya vivimos en un mundo que cada vez las fronteras se van desdibujando. O sea, si físicamente están hechas, la migración y la cantidad de personas que viajan de un país a otro es increíble. Y la tendencia, aunque no se quiera, es que una sociedad, un país, tenga poblaciones mixtas. Como bien sucede aquí en Ecuador, que tiene muchas culturas, muchas generaciones, así mismo se va a seguir extendiendo a todos los países. O sea, ya sea en Japón, Alemania, en Europa, Australia, donde sea, va a llegar un momento que van a haber todo tipo de personas, todo tipo de nacionalidad. Eso es, yo creo que lo primero que hay que hacer. Y lo segundo, tratar de que las sanciones de cada una de las personas nazcan no desde el odio o desde el miedo, sino desde el amor. Y ciertamente van a haber golpes, o sea, van a encontrar personas que no son agraciadas o que te hagan daño o te afecten.
pero date la oportunidad también de esperar a que llegue esa otra persona que va a hacer una bendición. Yo creo que esta iniciativa debería iniciar desde el nivel gubernamental, desde el gobierno, porque desde el gobierno mismo existe bastante exclusión hacia varios grupos, incluso ahí se incluyen también los criminales, los presidiarios, porque verás no estoy seguro, pero creo que fue en el gobierno de Ignacio, no me acuerdo el apellido, pero fue más o menos por el año 34. Ese gobierno tuvo una serie de xenofobia contra los criminales del Ecuador. ¿Y qué hicieron para eso? Crearon una fortaleza en San Cristóbal que se llama el Muro de las Lágrimas, no sé si ustedes conocen de esa historia. Pero todos los presos del Ecuador eran enviados a esa colonia, en la isla Isabela, y ahí eran maltratados, eran torturados, incluso morían, y como castigo tenían que levantar un muro que hoy tiene cerca de 50 metros de largo y como 30 metros de alto. Tenían que cargar piedras enormes. Entonces, desde el gobierno se ve ese desprecio. Yo estoy claro y estoy también de acuerdo que personas antisociales deben ser separadas de la sociedad, pero tratados como seres humanos. Todos somos seres humanos y tenemos derechos. Ahora, en el caso de que el gobierno también tiene que tener programas más inclusivos, y se ha visto, sí, incluyen también a personas con discapacidad, a los regímenes laborales, pero no son muy eficientes. Entonces, yo creo que la iniciativa debe empezar desde el líder del gobierno, que es en este caso el presidente, pero no sé, no estoy tan seguro de cómo se ven las cosas o cómo se evolucionen con este tipo de programas, porque ¿qué es lo que sucedió cuando salió esta iniciativa de incluir personas con discapacidad a los trabajos? Por parte de los jefes, que quién sabe no cumplan con sus obligaciones laborales, no tengan buen rendimiento. Entonces siempre hay ese miedo. Debemos perder ese miedo como sociedad y intentar aceptar a las personas, aceptar sus condiciones, aceptar sus capacidades y estar totalmente abiertos contra los extranjeros. Hay muchas cosas que nos pueden enseñar y que nosotros también podemos enseñar. Permiso que repita, siguiendo tu idea sobre el tema gubernamental, una de las herramientas que no utilizan los gobiernos para unir a las personas es miedo. O sea, es más fácil, si yo voy a ser alcalde o presidente de un lugar, unir a las personas a través del miedo hacia algo que a través del amor o el afecto hacia otra cosa. Cuando se trata de amor y afecto o gustos, siempre hay bandos. Cuando de gustos se trata, colores hay, o sea, hay opciones. Yo quizás me pueda decir a ustedes, vamos a unirnos todos para hacer una cola para comprar un pastel. Y quizás dos o tres, no, yo no como pastel o no me gusta de este sabor, ¿verdad? Entonces, como que hay una separación. Sin embargo, si yo les digo, oye, tenemos que hacer una cola que se expandió un virus y nos vamos a morir todos, tenemos que comprar una cura, ahí sí todos nos morimos. Entonces, esa es una herramienta que usan los gobiernos, no solamente en América Latina, también en Europa. Bueno, creo que es un problema político. Pero que sí les es más fácil atraer a las personas a través del odio hacia algo, porque ciertamente es mucho más efectivo que a través del afecto. Entonces, creo que estoy de acuerdo también contigo de que primero deberían hacer desde el gobierno que las herramientas que utilicen, ya sean en las campañas electorales, en la negociación de ponerse como alcalde, presidente, lo que sean propuestas no de odio, no de que voy a resolver este problema con cierto grupo social, no, sino de que voy a proponer soluciones para ver cómo podemos convivir, creo que es la manera correcta que deberíamos hacer. Ojo, van a seguir haciendo. Los gobiernos van a seguir porque es una herramienta súper eficaz y todo en la vida es cuestión de interés. Y cuando hay intereses de los medios, como que todo se puede ir a dar. Bueno,
les agradezco bastante sus aportaciones porque en realidad nos dan bastante información especial. Te agradezco mucho ya que tú eres una persona extranjera y que justamente pudiste o no haber sido víctima de esto, pero quisiera escucharles a todos un poco, vamos a hacerlo un poco más corto, una idea precisa de cómo podría cambiar esto en la sociedad. No escuchar a los compañeros que hay opciones, pero sí quisiera escuchar del resto cuál, en cortas palabras, una posible solución para minimizar este acto social en sociedad. Yo opino que va ligado con lo mismo. Uno, no sé, en España por ejemplo hay un dicho que si tú le ves pasando, no sé, fuera del paso cebra, por decir así, a una persona, es un ecuatoriano pasa por donde se le da la gana. Entonces tú como ecuatoriano te dices no todos, así usamos el paso cebra a veces. Entonces ya el camino de uno. Creo que primeramente necesitamos inculcar valores que sean nuestros sobrinos, si en algún momento tenemos hijos, tratar de darles un poco más de paz, amor y que no tener rencores hacia nadie, o sea, porque el rencor no te lleva a la discriminación, no te lleva a ningún lado. Simple, eso sería, primero inculcar en tu familia, tu mamá, toda tu familia, si tienes hermanos, sobrinos, hijos pequeños, inculcar, tratarles de dar un poco de paz, amor, tranquilidad, y no discriminar porque quizá tienes el cabello largo, porque te vistes de diferente manera. O sea, somos seres humanos y cada quien quiere ser como quiere ser. Yo diría que sí, creo que es por el tema gubernamental por el cual deberíamos tomar iniciativa. ¿Por qué? Otra de las fuerzas que todo el mundo conocemos es el poder de la religión. Por ejemplo, tú que digamos la mayoría aquí creo que es católica o cristiana, a excepción de unos pocos porcentajes en otras religiones como es la yo que sé de aquí los islam. Por ejemplo, cuando tú entras a la iglesia, ¿qué es lo que te dice el padre o el cura? Lo que te comenta es que todos se amen como hermanos, que todos se acepten, inclusive que se den el saludo de paz, que compartan y se acepten. Pero pese a que tú ves eso en la iglesia, aún así hay gente que tiene xenofobia hacia el resto. Entonces yo diría que a pesar que como todo el mundo sabe que inclusive en capacidad económica la iglesia tiene el poder, o sea, hasta donde tengo conocimiento, 3 veces de erradicar el hambre mundial de todo, o sea, digamos, del mundo, no tiene el poder para hacer que todo el mundo se acepte. Entonces, pero quien sí tiene en este caso tal vez la potestad o quien puede dar una propuesta para manejar para que toda una nación o miles de personas piensen distinta y tiendan a abrirse, creo que sí es por el lado del gobierno. Gracias. José. Bueno, yo creo que una de las soluciones que sería es inculcar a los más pequeños. Cabe recalcar que una sociedad nace de acuerdo a cómo lo que va viviendo y lo que va experimentando de acuerdo a cómo va creciendo. Entonces lo más importante para mí, una solución para este tema de xenofobia y muchos problemas más es inculcar los buenos valores y buenas cosas a los pequeños para que se vayan criando en una muy buena sociedad y no vayan cometiendo los mismos errores que cometen las personas adultas actualmente. Sí, estoy de acuerdo con eso de que tenemos que inculcar a los pequeños, pero si es que tú me pides una solución ahora para sacarlo de aquí a mañana, como te dije, las redes sociales influyen demasiado en la sociedad ahora. Entonces, la gente ve un challenge, ¿cómo se dice? De algo y empieza a hacerlo viral. Entonces, ¿por qué no hacer viral eso? Inventas un challenge, haces un challenge y lo haces viral. Y así va a durar poco, pero va a llegar a incluso personas que ni siquiera sabían que la xenofobia era mala o algo así, o que estaban cometiendo un error en discriminar. Capaz, yo no sé, digamos, un ejemplo, digamos que no soy xenofóbica, pero rechazo a él y no sé que soy xenofóbica. Entonces le llegas a la mente de esa persona que sí, estoy haciendo mal, ¿por qué no incluir en mi grupo? ¿Y por qué no aprender más de esa persona que tiene otros valores y otras culturas? Empezar como que vamos a aprender culturas de tal país, de culturas o inventaron tal cosa acá, ya cuéntanos. Entonces, un challenge, ¿sí?
O sea, bueno, en mi parte sería como, ¿cómo poder, para poder socializar entre más de esto? Sería que nosotros seamos un poco más abiertos entre sí y darle las oportunidades a otras personas y conocerlas hacia ellos. O sea, conocernos entre los unos a los otros, porque ellos nos pueden dar muchos más conocimientos. Bueno, les agradecemos mucho, hemos recabado bastante información referente a lo que ustedes piensan. Me agrada mucho que no sean unas personas xenofóbicas, sino unas personas que están abiertas primero al aprendizaje y segundo a dar la mano a personas de otros países y sobre todo a no tacharles como personas malas o personas que no pueden incluirse en nuestra sociedad.